Cómo los capos de la droga se están infiltrando en la industria del aguacate. Aguacates narcos. Donde hay dinero está el crimen. Por eso no resulta extraño escuchar que el crimen organizado está tratando de apoderarse de los campos de aguacate en México, después de que su popularidad creciera alrededor del mundo y que su precio se disparara por una mayor demanda. Bienvenidos a un nuevo video. Esta es la inquietante historia completa de cómo los señores se están infiltrando en la industria del aguacate. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. México es el mayor productor y exportador de aguacate en el mundo. Durante la última década, se cosecharon en promedio 1.56 millones de toneladas anuales. El 80% de ellas salieron de Michoacán. No es de extrañar que el aguacate se le llame el oro verde, y tampoco es extraño que su cultivo haya teñido de rojo la tierra. Hay mucho dinero que repartir y los señores de la droga lo saben. El aguacate, tan bueno para prevenir el colesterol, es un negocio tan redondo que ha hecho rodar cabezas, literalmente. En Michoacán hay 35 municipios certificados para exportar aguacate a Estados Unidos, pero la zona de producción más importante se concentra en 11 municipios ubicados en una delgada franja que baja de la meseta Purépecha. Su nombre viene del pueblo Purépecha, originario y habitante de la región, hacia la zona de tierra caliente. Este espacio se le conoce actualmente como zona aguacatera. El aguacate criollo es una especie michoacana. Sin embargo, un grupo de empresarios de Uruapan, que contaba con el apoyo de instituciones estatales y con inversión privada, empezó a expandir el cultivo comercial del aguacate Hass en la década de 1970. Decidieron experimentar con esta variedad de aguacate para ver si el clima de la región era propicio para la fruta. Tuvieron suerte. La combinación de temperatura, lluvias y tierra volcánica de la zona aportó las condiciones perfectas para que el aguacate creciera, y poco a poco su cultivo se empezó a extender. Por otra parte, el aguacate Hass tiene una ventaja comercial clave sobre el criollo. Su cáscara gruesa permite que se refrigere y lo protege de mayugaduras. Eso autoriza el transporte de larga distancia para satisfacer el consumo nacional y sobre todo el de exportación. El aumento de cultivo de aguacate siguió su curso durante los años 80 y principios de los años 90, pero tuvo su gran auge después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, en 1994. 3 años después, en 1997, se empezó a exportar aguacate de Michoacán a Estados Unidos. Antes de esta fecha se había prohibido la exportación por razones fitosanitarias. Esta nueva ventana de negocio facilitó que se extendiera la siembra y apuntaló el crecimiento de la industria, sobre todo a partir de mediados de la década del 2000. En 1994, la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte abrió la puerta a la exportación de aguacate mexicano a Estados Unidos. Desde entonces, esta industria agraria no ha hecho sino crecer. México es el principal productor del mundo, con el 34% del total. Vende este fruto a 34 países, uno de ellos Estados Unidos, donde las exportaciones alcanzan más de 711,000 toneladas, con el valor estimado de 1.610 millones de dólares. En 2016, el comercio internacional generado por el aguacate deparó a México unas ganancias de 2.220 millones de dólares. Cultivos legales e ilegales en tiempos de reformas estructurales. Con el crecimiento de la producción de aguacate en la región, llegó también un aumento en la siembra de otros productos, tanto legales como ilegales. Por su parte, los cultivos ilegales, principalmente marihuana, pero también amapola, se han sembrado en diferentes puntos de la región desde la década de 1950. Su producción aumentó sobre todo a partir de mediados de los años 80, a causa de la crisis que provocaron las reformas neoliberales en el campo mexicano. El Estado, que tradicionalmente había garantizado los precios de los cultivos de subsistencia y apoyado los servicios y productos agrícolas, a través de cooperativas campesinas de crédito y del sistema de seguros agrícolas, redujo considerablemente esa función durante la segunda mitad de los años 80 y 90. Por un lado, esta situación reflejó la crisis económica que sobrevino con la caída de los precios del petróleo, que además provocó la devaluación del peso y, por tanto, la subida del precio de algunos productos agrícolas. Por el otro, el país renunció a ser autosuficiente a sus cultivos básicos y viró hacia un modelo de agroexportación. Las reformas a la tenencia de la tierra que se aprobaron a inicios de la década de 1990 profundizaron esa situación, pues permitieron la participación de pequeñas compañías privadas en la producción agrícola a costa de otros modelos vigentes en esa época, como los ejidos, el sistema de tierras comunales.
Muchos de los cultivos comerciales y de subsistencia que se sembraban en la zona empezaron a ser reemplazados por aguacate, y conforme los precios aumentaban, los cultivos ilegales como la marihuana y la amapola iban perdiendo terreno ante el oro verde. En el caso del aguacate michoacano, su producción creció durante la década de 1980, conforme el modelo agroexportador tomaba ritmo. Sin embargo, como el mercado estadounidense seguía cerrado y el poder adquisitivo de muchas familias mexicanas cayó durante la década de 1980 y 90, el aumento de la producción llevó a una caída de cerca del 60% en los precios reales entre 1982 y 1991. Esto provocó una tormenta perfecta en las zonas rurales, pues la producción tradicional de pronto se volvió insostenible, pero el nuevo modelo agroexportador todavía no estaba listo para reemplazarla. La llegada del Telecán agravó la situación en varios aspectos, provocó la caída de los precios de varios productos, y por lo tanto muchos campesinos prefirieron empezar a sembrar cultivos ilegales, que seguían siendo rentables, o emigrar a Estados Unidos. Sin embargo, la apertura gradual de los distintos estados de Estados Unidos a la exportación de productos mexicanos representó una apertura para las zonas de producción de aguacate. La popularidad del fruto crecía al norte de la frontera y la actividad se volvía cada vez más lucrativa. Así, muchos de los cultivos comerciales y de subsistencia que se sembraban en la zona empezaron a ser reemplazados por aguacate, y conforme los precios del aguacate aumentaban, los cultivos ilegales como la marihuana y la amapola iban perdiendo terreno ante el oro verde. Las zonas forestales también se talaron o quemaron para hacerle más espacio al nuevo cultivo de moda. Sin embargo, la práctica es ilegal, pues se necesita autorización para realizar cualquier cambio en el uso del suelo. Por esa razón, se estimaba que alrededor del 50% de las huertas de aguacate en Michoacán son ilegales, dado que el cambio del uso de suelo nunca se haya aprobado oficialmente. Por otra parte, las modificaciones en la legislación sobre la tenencia de tierra que ya mencionamos, de tierra comunal a participación privada, también facilitaron la parcelación y la venta de las tierras. En muchos casos, los terrenos fueron adquiridos por empresarios y grandes productores que tenían los recursos para invertir y cultivarlos, lo que significó que los antiguos dueños se convirtieran en peones de sus propias tierras ancestrales. Cuando por fin quedó claro lo lucrativo que podría ser el aguacate, quienes habían vendido sus tierras relativamente baratas empezaron a participar en la deforestación de bosques vírgenes para lograr establecerse de nuevo dentro de la industria. A partir de entonces, el cultivo en masa de aguacate ha tenido un impacto importante en las comunidades de la zona. También se ha generado tensiones sociales debido al giro tan radical de la producción agrícola. Con el paso del tiempo, se vio que los municipios no se estaban beneficiando de la bonanza, por lo que sus habitantes empezaron a expresar frustración y resentimiento. Por lo tanto, la riqueza asociada con la siembra de aguacate produjo fuertes cambios dentro de las sociedades de la región, y es claro que creó diferencias y divisiones sociales entre quienes se han beneficiado de los cambios y quienes no. El impacto ambiental y económico del cultivo de aguacate. El cultivo de aguacate ha tenido profundo impacto económico, social y ambiental en Michoacán. Es cierto que las ganancias económicas han sido enormes, pero también sumamente inequitativas. La mayoría de la población sigue sumida en la pobreza, con salarios estancados y el costo de la vida en aumento. Si bien el crimen organizado está interesado en la expansión de oro verde, en realidad hay muchos más intereses, estatales y no estatales, legales y no legales, que intentan aprovecharse de la fortuna económica que emana de la siembra y exportación. Y aunque muchas comunidades quieran acabar con las expansiones ilegales para que no se sigan destruyendo los bosques, los organismos estatales no acatan el problema. Frente a los ingresos legales e ilegales generados por la agroindustria, se limitan generalmente a hacer declaraciones ante la prensa, pero sin efecto en la realidad local. Además de la deforestación, la expansión del aguacate ha traído preocupaciones ambientales, pues afecta a la biodiversidad y el clima. Los requisitos fitosanitarios que impone el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para otorgar la certificación de exportación exigen que no haya ningún otro cultivo, planta o árbol dentro de las huertas certificadas para exportación. Tales estándares han obligado a los agricultores a estar muy atentos a lo que crece en sus huertas y a abusar de los pesticidas. El resultado ha sido la pérdida de biodiversidad en plantas, cultivos y vida silvestre en las zonas aguacateras de Michoacán. Por otra parte, la diversidad de plantas en las huertas evitaba que las crecidas de los ríos inundaran la zona durante la temporada de lluvias. Luego, los bosques que quedan en pie sucumben ante plagas, el agua escasea y la gente padece de complicaciones de salud.
Así, los pesticidas han aumentado los casos de cáncer y los problemas respiratorios, y los fertilizantes atraen nubes de moscos que causan problemas gastrointestinales entre los habitantes. La zona aguacatera se ubica en un llano montañoso donde la siembra ha alterado la cantidad de agua disponible en las cuencas de la tierra bajas colindantes. Para crecer, el aguacate necesita mucha más agua que un bosque de pino, por ejemplo. Por lo tanto, el enorme crecimiento del cultivo ha drenado los mantos freáticos y las plantaciones de la tierra caliente. La región situada al sur han sufrido la escasez en consecuencia. Además, la expansión del cultivo en la zona ha exacerbado la sequía y aumentado las temperaturas. Eso significa que en ciertas partes bajas de la zona, la producción de aguacate se ha vuelto incosteable, mientras que, en las partes altas, la deforestación sigue creciendo porque se buscan terrenos de altitudes elevadas, donde la temperatura siga siendo lo suficientemente fresca para las huertas. El calentamiento climático sumado al uso de pesticidas están atrayendo plagas que secan y terminan matando a las especies nativas de pinos. Así, aunque los habitantes de la región reconozcan el impacto positivo de la producción de aguacate en términos económicos y laborales, también perciben el ecocidio que está sufriendo su entorno. 8 de cada 10 aguacates que se consumen en Estados Unidos provienen de Michoacán, un estado que lidera la producción de este fruto en todo el planeta. Fue allí donde en 2006, el entonces presidente Felipe Calderón comenzó la llamada Guerra contra el Narcotráfico, al desplegar 6.600 militares y policías con la misión de acabar con los cárteles de la droga. 11 años después, esa guerra sigue abierta. La historia del aguacate en Michoacán es la de los diferentes grupos organizados que se han encontrado en este fruto y otros, como el limón, una fuente adicional de ingresos. El primero fue el cártel Familia Michoacana, encabezado por Nazario Moreno González, conocido como el Más Loco, que imprimió a su organización un carácter místico. El 6 de septiembre de 2006, arrojaron 6 cabezas de miembros del cártel rival de los Zetas en una pista de baile en Uruapan. Esa fue su tarjeta de presentación, que llegó unida a un mensaje: la familia no mata por dinero, no mata mujeres, no mata inocentes, muere quien debe morir, sépalo toda la gente. Esto es justicia divina. Además de construir una amplia red de vínculos con la policía municipal, la familia michoacana extendió su presencia en las áreas de desarrollo social y obra pública de los ayuntamientos. El cártel construía hospitales y pavimentaba calles. Ejercía como un poder mucho más eficaz y cercano al pueblo que las autoridades federales. Como contrapartida, exigía impuestos a funcionarios y productores. Quien se negaba a colaborar era asesinado. El aguacate es la nueva droga que quiere controlar el crimen organizado en México. Los productores de aguacate en Michoacán se han visto amenazados por grupos del crimen organizado que quieren apoderarse de ese oro verde. El reportaje de Business Insider revela que decenas de campesinos y cultivadores de aguacate se han visto amenazados por grupos criminales que quieren robar sus cosechas o apoderarse de sus campos. Esto como forma de venderlo por su propia cuenta, apoderándose de las posibles ganancias que pudiesen generar. Según el reporte, cada vez es más común que grupos de crimen organizado se alejen de drogas como el opio y se enfoquen en los campos de aguacate, enfocándose en las rutas que toman los cultivadores y proveedores, para asaltarlos y redirigir el producto hacia sus propias rutas, las cuales van en su mayoría hacia Estados Unidos, donde cada vez existe más demanda. Esto porque la industria del aguacate está creciendo cada vez más y no existe protección para los campesinos. La investigación incluso apunta a que las autoridades no se atreven a ir a ciertas áreas ya que están completamente tomadas por esos grupos criminales como el narco. El medio entrevistó a un hombre cuya familia tiene 2 granjas de aguacate, pero incluso él tuvo miedo de que su nombre se publicara, por miedo a represalias. No sabe si del crimen organizado o de la policía. El hombre declaró: tratamos de trabajar con el gobierno, pero ellos ni se atreven a entrar en ciertas áreas. De acuerdo con la investigación, esta crisis del aguacate está vinculada con las de los opioides que está sufriendo Estados Unidos, la cual ha provocado que cientos de miles de personas sean adictos a estos productos y tienen fácil acceso por el sistema de salud de ese país. Eso ha provocado que el precio del opio ilegal caiga en México, impulsando hacia el crimen organizado a buscar otro tipo de fuente de ingresos. Al inicio comenzaron extorsionando a los productores de aguacate, pero está a punto de convertirse en una guerra con ataques
en rutas y demás estrategias. El análisis sugiere que, como esos sectores están desprotegidos por el gobierno, los criminales pueden intentar con técnicas sencillas y si ven que no tienen problemas, comienzan a tomar mayor control. Al desestabilizar el flujo de compra y venta, inadvertidamente pueden generar aún más ganancias que los productores. Lo que más resaltan los habitantes de estas comunidades es que casi no existe policía que proteja a los productores. El entrevistado declaró: en Uruapan solo tienen 130 policías, no están entrenados y no son suficientes. Si no se comienza a abordar este tema, podríamos ver cómo el crimen organizado se apodera de una parte importante de la producción de alimentos en México, quitándole trabajos a decenas de familias que lo necesitan. Mientras tanto, el gobierno se enfoca en la venta del avión presidencial y en eliminar los puentes de días libres porque, claro, existen prioridades. Pero con el auge del llamado oro verde, llegó también la atención de los cárteles de la droga de la región y las tensiones entre otros productores de Estados Unidos, debido a que Michoacán es el único estado autorizado para exportar, una condición que ha derivado en la triangulación ilegal de aguacate para su venta en el exterior. Existen rumores de que la fruta que está en el Estado de México, Morelos, Puebla, Nayarit, transitaba en las carreteras, se iban hacia los empaques de Michoacán y ahí enviaban hacia Estados Unidos, refiere Fernando Cruz, experto en el comercio binacional del aguacate. A diferencia del estado norteamericano de Florida, que únicamente puede producir aguacate en 2 estaciones del año, México es tierra fértil para este sembradío prácticamente en cualquier mes, lo que supone una producción anual de más de 2.2 millones de toneladas, una fortuna que ahora se ha convertido en una maldición debido a la intromisión del crimen organizado. Así, la única ruta de exportación del fruto hacia Estados Unidos ha tenido que sortear las dificultades de estar en medio del campo minado que supone el narcotráfico. La región ha cambiado de carteles que buscan hacerse con el control de su territorio, pero las tácticas de extorsión e intimidación a los agricultores no han variado. Si en 2014 los productores del fruto pagaban derecho de piso a la familia michoacana y a los caballeros templarios, ahora entregan este tributo al cártel Jalisco Nueva Generación. Desde 2019, el gobierno de Estados Unidos ya había amagado con que se suspendieran las importaciones de aguacate mexicano ante la oleada de violencia que padecían sus trabajadores. Finalmente, 3 años más tarde, ha cumplido su advertencia. Cruz Morales, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, añade que apenas este año los productores de Jalisco comenzaron a enviar aguacate a Estados Unidos tras conseguir la autorización fitosanitaria, un logro que ahora también pende de un hilo de prolongarse esta suspensión comercial. Seguimos siendo grandes socios de negocio. Yo creo que la relación no puede tardar mucho más de un mes para fijar los protocolos de seguridad y volver a normalizar las relaciones comerciales, concluye. En tanto, solo en estos 4 días de suspensión se calcula que los productores mexicanos ya han perdido más de 32 millones de dólares. Las tarifas. Tras un enfrentamiento con la policía en 2010, Nazario Moreno hizo circular la noticia de que había muerto. Fue un bulo que le proporcionó la tranquilidad necesaria para fundar un nuevo cártel, los Caballeros Templarios, que perfeccionó sus técnicas de extorsión. El grupo se presentó en sociedad en marzo de 2011, con la colocación de narcomantas, unos carteles en los que se anunciaba su nacimiento, con la misión de salvaguardar el orden, evitar robos, secuestros, extorsiones y proteger a la sociedad de barbas rivales. Lo que no revelaba era su intención de hacerse con el control total de las explotaciones de aguacate. La organización recibía de las autoridades locales datos sobre los productores agrícolas en Michoacán y luego determinaba cuánto debían pagar. Por cada hectárea que cultivaban, los agricultores tenían que abonar $100 y por cada kilo de aguacates que producían, unos 10 centavos. Los que se negaban a someterse a la extorsión se arriesgaban a que algún miembro de su familia fuera secuestrado. Si los narcotraficantes descubrían que alguien había declarado menos árboles de los que realmente tenía, irrumpían en su parcela y talaban los que sobraban. Los Caballeros Templarios obtuvieron con estas prácticas criminales $100 millones, pero ese mismo año comenzó el fin del cártel, que se vio acorralado por grupos de autodefensa integrados por civiles armados. Los templarios fueron expulsados de algunas localidades, entre ellas Tancítaro, la ciudad mexicana que más aguacate produce en todo el país y que se ha convertido en un símbolo de la resistencia contra los
los mafiosos. Tancítaro acaba de celebrar un acontecimiento especial. Desde hace 4 años no ha habido en el municipio ningún secuestro, algo de lo que no pueden alardear otros pueblos de Michoacán, donde los grupos de autodefensa han sido fagotizados por los cárteles de la droga o disueltos por el gobierno. Estos grupos se aliaron con los aguacateros y la policía local para crear un cuerpo de seguridad pública de élite que ha logrado acabar con el crimen organizado. Los miembros de esta policía especial son vecinos del municipio y están vinculados a la siembra de aguacate, ya que son los agricultores los que financian sus sueldos, con una parte de sus ganancias. El pueblo está rodeado por 20 puestos de control para evitar visitas indeseadas, y los productores trabajan armados y con guardaespaldas. Tancítaro es una isla blindada contra la violencia de los cárteles, un frágil oasis rodeado de muerte y extorsiones. No parece precisamente el paraíso, aunque es mucho mejor que lo que había antes. Han sido 4 años de tranquilidad, pero los agricultores saben que no pueden dejar de mirar por encima del hombro. En marzo de 2014, Nazario Moreno González encontró su segunda muerte, la de verdad, cuando trataba de escapar de la policía. Un año después, a los caballeros templarios se les dio por desarticulados, si bien ya hay quien intenta ocupar su hueco. El aguacate es un fruto demasiado jugoso para dejarlo escapar. Un grupo del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, llamado H3 o Tercera Hermandad, trata de conquistar ahora el control del mercado. Lo curioso es que esta organización está formada por antiguos miembros de los grupos de autodefensa de Michoacán y de los viejos cárteles. A tradicionales enemigos el oro verde les ha convertido en camaradas. Dentro de 2 meses, cuando se celebre el Super Bowl, se sentarán tranquilamente en un sofá para seguir el partido por televisión. Quizá en la pantalla vean algún espectador untando un nacho en guacamole y se digan algo así como: "Ah, ese aguacate lo maté yo". Llevan una vida doble como soldados y dueños de vigilantes. A partir del 2023, los agricultores de aguacate y los lugareños están más organizados que nunca. Lentamente se están armando y sus armas se vuelven cada vez más serias. Es su única esperanza contra los notorios cárteles. Sin embargo, al hacer esto, están jugando al juego de los cárteles. ¿Parará alguna vez la violencia?